¿Alguna vez te has preguntado si es posible hacer un pacto con el diablo? Si realmente alguien en la historia firmó un contrato con entidades oscuras a cambio de poder, conocimiento o placer. La idea de vender el alma es un tema recurrente en la cultura popular, desde leyendas hasta películas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar 3 casos históricos documentados de personas que fueron acusadas y condenadas por hacer precisamente eso. No son leyendas urbanas, sino procesos judiciales que cambiaron para siempre la vida de sus protagonistas. Acompáñame a desentrañar los misterios detrás de los pactos demoníacos, donde la fe, el miedo y la justicia se entrelazaron de formas aterradoras. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir revela mucho más sobre la naturaleza humana que sobre los demonios mismos. Empecemos nuestro viaje en la Francia del siglo XVII. Un lugar y una época donde la histeria colectiva y el fervor religioso podían ser una combinación letal. Nuestro primer caso es el de Urbain Grandier, un sacerdote carismático y, para algunos, demasiado liberal para su tiempo. En 1633, Grandier se encontró en el epicentro de uno de los episodios más famosos de posesión demoníaca de la historia, a las posesiones de Lauden. Todo comenzó cuando las monjas del convento local de las Ursulines empezaron a mostrar comportamientos extraños, convulsiones, blasfemias y contorsiones corporales. Pronto afirmaron que estaban poseídas por demonios y que el responsable de enviar a esas entidades era nadie menos que el padre Grandier. Pero, ¿cómo probar algo tan extraordinario? Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Durante el juicio se presentó una prueba supuestamente irrefutable, un contrato escrito, un pacto con el mismísimo diablo. Este documento, que aún se conserva, es fascinante y aterrador a partes iguales. Estaba escrito en latín, pero al revés, como un reflejo oscuro de los textos sagrados. Llevaba la supuesta firma de Grandier, hecha con su propia sangre, junto a las firmas de varios demonios, incluyendo nombres como Lucifer, Belcebú y Leviatán. El contrato detallaba los términos del acuerdo en Grandier, renunciaba a su fe cristiana y a los sacramentos a cambio de los placeres carnales, riquezas y el poder de hacer el mal. Para las autoridades de la Inquisición, este documento era la prueba definitiva de su culpabilidad, a pesar de que Grandier siempre mantuvo su inocencia, argumentando que todo era una conspiración en su contra orquestada por sus enemigos políticos. El tribunal no le creyó. Las confesiones de las monjas poseídas, sumadas a este macabro contrato, sellaron su destino. Fue declarado culpable de brujería y diabolismo. En agosto de 1634, Urbain Grandier fue torturado brutalmente y luego quemado vivo en la hoguera. Su caso demuestra con una claridad escalofriante que la idea de un pacto con el diablo no era solo una metáfora. Para la Iglesia y la justicia de la época, era un delito real, un contrato legalmente vinculante con las fuerzas del infierno que se castigaba con la muerte. Las pruebas podían ser confesiones obtenidas bajo tortura y documentos de dudosa procedencia, pero en un mundo dominado por el miedo a lo sobrenatural, eso era más que suficiente. Apenas unas décadas antes, y también en Francia, encontramos otro caso que sentó un precedente aterrador, el de Louis Gaufridi. En 1611, en Aix-en-Provence, la historia parece repetirse con una similitud espeluznante. Gaufridi
era un sacerdote apuesto y popular, especialmente entre las mujeres de su congregación. Su caída comenzó cuando una joven monja llamada Madeleine de la Palude lo acusó de haberla seducido y hechizado, llevándola a cometer actos impíos a través de la brujería. Pronto, otras monjas del convento de las Ursulinas comenzaron a mostrar signos de posesión, y todas apuntaban a Gofridi como el culpable. Lo acusaron de ser un mago que las había embrujado soplando en sus rostros. El caso fue llevado ante los tribunales eclesiásticos, y al igual que con Grandier, la presión para obtener una confesión fue inmensa. Bajo tortura, Gaufridi confesó haber firmado un pacto con el diablo. Los registros del juicio incluyen los supuestos detalles de este acuerdo. Según su confesión forzada, el pacto decía algo así: Anjo. Luis Gaufridi: renuncio a todo bien, tanto espiritual como temporal, y me entrego en cuerpo y alma a Lucifer, ante quien firmo este acuerdo. A cambio de su alma, supuestamente recibió poderes sobrenaturales, la capacidad de seducir a cualquier mujer y el favor de los demonios. Los inquisidores incluso afirmaron haber encontrado la marca del diablo en su cuerpo, unas marcas insensibles al dolor que se consideraban una prueba física del pacto. La confesión, aunque obtenida por medios violentos, fue la pieza clave para su condena. Gaufridi fue sentenciado a muerte por brujería, herejía y otros cargos relacionados con su supuesto pacto demoníaco. Fue estrangulado y su cuerpo fue quemado públicamente. El caso de Gaufridi es fundamental porque nos muestra cómo ya a principios del siglo XVII la estructura judicial y religiosa utilizaba el concepto del pacto demoníaco como una herramienta legal para perseguir a quienes consideraban una amenaza. El ritual simbólico de la firma, la renuncia a Dios y la entrega del alma ya estaban firmemente establecidos en los procedimientos judiciales. Este caso ilustra perfectamente esa mezcla tóxica de miedo social, poder judicial y fervor religioso que caracterizó la caza de brujas en Europa. Ahora, crucemos el Atlántico y viajemos al Caribe colonial, un escenario muy diferente, pero donde el miedo a los pactos con el diablo también dejó una profunda huella. Aquí conocemos a Paula de Aiguiluz, una mujer de origen africano que vivió en el siglo XVII. Su vida estuvo marcada por la esclavitud y la persecución. Paula fue juzgada no una, sino varias veces por la Inquisición en Cartagena de Indias, uno de los tribunales más activos de América Latina. Los cargos: brujería y, por supuesto, haber hecho un pacto con el diablo. Su historia nos muestra una faceta completamente distinta de esta paranoia, una en la que el concepto europeo de brujería se encontró y chocó con las tradiciones espirituales africanas. En el contexto colonial, las prácticas religiosas y curativas de las personas esclavizadas que mezclaban sus creencias africanas con elementos del catolicismo eran vistas con profunda sospecha por las autoridades españolas. Lo que para ellos eran tradiciones ancestrales, para la Inquisición era obra del demonio. Paula fue acusada de usar hierbas, amuletos y hechizos para curar, adivinar el futuro o influir en la voluntad de otros. Según los registros de la Inquisición, tras ser interrogada, Paula confesó haber entrado en un pacto con el diablo. Sin embargo, los historiadores señalan que estas confesiones eran casi siempre el resultado de la tortura, la manipulación y la desesperación. A las acusadas se les ofrecía una narrativa, la del pacto demoníaco, y se las forzaba a encajar sus propias prácticas en ella para sobrevivir. El caso de Paula de Aiguiluz
es increíblemente revelador. Demuestra que la idea del pacto con el diablo no se quedó en Europa, sino que fue una herramienta de control social y religioso exportada al Nuevo Mundo. Las acusaciones de brujería se mezclaban con el racismo y el deseo de erradicar cualquier creencia que no fuera la católica. Se utilizaba para justificar la opresión y para mantener el orden colonial, a diferencia de los casos europeos, donde el pacto a menudo se asociaba con la ambición personal o la herejía intelectual. En las colonias se vinculaba a la resistencia cultural y a la supervivencia espiritual de los pueblos oprimidos. La historia de Paula nos obliga a preguntarnos, ¿realmente creían estas mujeres haber pactado con el diablo o simplemente estaban describiendo sus propias creencias espirituales en el único lenguaje que sus inquisidores podían entender, aunque fuera para condenarlas? Al analizar estos tres casos, Urbain Grandier, Luis Gaufridi y Paula de Éguiluz, emerge un patrón fascinante y terrible. Históricamente, la idea de un pacto con una entidad espiritual o demoníaca fue tomada con una seriedad mortal por las autoridades legales y religiosas. No era una simple superstición, sino un crimen capital. Estos juicios nos han dejado documentos, confesiones y sentencias que atestiguan la existencia de estos pactos en los registros históricos. Sin embargo, es crucial mirar más allá de la superficie. La mayoría, si no todas estas confesiones, se obtuvieron bajo una coacción extrema, la tortura, el miedo a una muerte aún más dolorosa y la manipulación psicológica eran herramientas estándar en los interrogatorios de la Inquisición. ¿Podemos realmente considerar estas confesiones como una prueba de un evento sobrenatural? ¿O son más bien un testimonio del sufrimiento humano y la crueldad de los sistemas de poder? Además, estos casos revelan cómo la narrativa del pacto demoníaco era flexible y se adaptaba a diferentes contextos. En Europa se usó para eliminar a rivales políticos y religiosos como Grandier o para castigar comportamientos considerados inmorales. En las colonias americanas se convirtió en un arma para reprimir las culturas africanas e indígenas, etiquetando sus tradiciones espirituales como satánicas. En todos los casos, el pacto era más un reflejo de los miedos y prejuicios de la sociedad que una ventana a una realidad espiritual. Representaba la máxima traición a renunciar a Dios y a la comunidad para aliarse con el enemigo absoluto. Hoy, podemos reinterpretar estos eventos no como encuentros literales con demonios, sino como dramas humanos complejos, impulsados por la política, la envidia, el racismo y un profundo miedo a lo desconocido. Estos hombres y mujeres no fueron necesariamente siervos del diablo, sino víctimas de su tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje a los rincones más oscuros de la historia. Si te ha parecido interesante y quieres seguir explorando los grandes misterios del pasado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios qué piensas sobre estos casos. ¿Crees que fueron víctimas de la histeria o que podría haber algo más? Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.